Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo el tema de evaluación neuropsicológica. Espero que sea de su agrado y bueno, atendiendo que a mucha gente a veces son remitidos para hacer evaluaciones y bueno, no saben de qué se trata. Entonces, les quiero explicar un poquitito de qué se trata una evaluación neuropsicológica. Cuando queremos averiguar cómo funciona nuestro cerebro, cómo está funcionando nuestro cerebro, la única manera es poniendo en exigencias las habilidades que tiene nuestro cerebro. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de pruebas. Pruebas específicas, por ejemplo, que miden la atención, que miden la memoria, pruebas específicas que miden el lenguaje, el pensamiento, pruebas específicas que miden, por ejemplo, lo que son las habilidades constructivas, lo que son las funciones ejecutivas o lo que son las praxias, es decir, los movimientos. Los movimientos como, por ejemplo, el movimiento grafomotor, o sea, es decir, el movimiento que necesitamos para poder escribir, ¿sí? Normalmente estos, en la vida cotidiana, ¿verdad?, en el desarrollo general, deberían de desarrollarse regularmente con la estimulación regular que tenemos. Pero a veces hay inconvenientes, entonces hay ciertos desvíos en el desarrollo. Entonces, en el caso de los niños, por eso es que se suelen, cuando hay cierta inmadurez, es que se suelen hacer estas evaluaciones neuropsicológicas para ver si el proceso del niño, por ejemplo, se está dando o el niño se está desarrollando de acuerdo a lo que se espera para su edad cronológica, ¿sí? Entonces, estas evaluaciones neuropsicológicas suelen ser muy útiles para ver si el desarrollo cognitivo del niño está de acuerdo a lo que se espera o si es que hay o no una inmadurez. En el caso de los adolescentes también nos informa a esos niveles si es que hay o no una inmadurez. Y en el caso del adulto nos suele informar acerca de si hay pérdidas, por ejemplo, pérdidas en cuanto a la capacidad, por ejemplo, de la memoria, o si hay pérdidas, por ejemplo, en cuanto a la concentración o a la atención, etc. Son muchos los factores que pueden llegar a afectar nuestras posibilidades de memoria, de atención, etc. Y bueno, a través de estas evaluaciones neuropsicológicas podemos averiguar, uno, si están afectadas y dos, en cuánto están afectadas. Entonces, para esto sirven estas evaluaciones neuropsicológicas. ¿En quiénes sirven? Sirven para las personas de quienes se sospecha, por ejemplo, en el caso de los niños, de, por ejemplo, los trastornos por déficit de atención, en el caso tanto de niños como de adultos. En el caso de niños también, cuando se sospecha, por ejemplo, de trastornos de aprendizaje. Por ejemplo, el niño tiene dificultades para aprender a leer o a escribir, es decir, las famosas, lo que se conocen como dislexias o las disgrafias. Entonces, tiene dificultades para aprender a leer o a escribir o ambos. Entonces, las evaluaciones neuropsicológicas son sumamente útiles porque nos van a informar cuál es el mecanismo exacto que está fallando y que hace que ese niño no pueda escribir o no pueda leer. Los trastornos más graves, como por ejemplo el TEA, lo que se conoce como TEA, que son los trastornos del espectro autista. Y acá quiero hacer una aclaración. Los test, y quiero ser muy enfática en eso, los test no hacen diagnóstico. Ningún test, señor papá, señora mamá, hace diagnóstico. Los profesionales son los que hacen el diagnóstico. Ningún test hace diagnóstico. Son los profesionales los que hacen diagnóstico. Así que si a ustedes le dijeron, usted tiene que hacerse tal test, pues ojo con eso.
son los profesionales entrenados con un juicio clínico, con un buen entrenamiento clínico, son los que van a poder decirle si es que efectivamente su hijo padece o no tiene TEA, ¿sí? O sea, trastorno del espectro autista, en el caso del trastorno del espectro autista. Porque no solamente se trata de que tenga dificultades a nivel cognitivo, sino que se trata de una serie de otras características que, por ejemplo, habilidades sociales, habilidades, por ejemplo, en el autovalimiento, que otros criterios clínicos que tiene que cumplir el niño para que uno pueda o sea, para que el profesional pueda hacer un diagnóstico en el caso del trastorno del espectro autista. Por ejemplo, también existen, por ejemplo, los trastornos del lenguaje. En el caso de los trastornos del lenguaje, las evaluaciones neuropsicológicas son muy útiles porque nos informan, por ejemplo, de los niveles de vocabulario, los niveles de comprensión, las diferencias, por ejemplo, que pueden haber en cuanto a su formulación verbal, etc. O sea, nos informan acerca de cómo está el desarrollo del lenguaje en un niño específico en sus diferentes edades cronológicas. Entonces, son muy útiles las evaluaciones neuropsicológicas para los trastornos del lenguaje. También son útiles para las discalculias, ¿sí? Porque también nos informan acerca del mecanismo que podría estar incidiendo en esa discalculia, como por ejemplo los trastornos visoespaciales, como por ejemplo los trastornos perceptivos o específicamente los trastornos del razonamiento lógico-matemático. Entonces, eso específicamente nos puede informar una evaluación neuropsicológica. En el caso de los adultos, la evaluación neuropsicológica, como dije recién, puede informarnos, por ejemplo, en el caso del adulto joven, nos va a informar si es que un adulto joven puede tener dificultades en la atención, en la concentración, y si ha disminuido o no, y por ejemplo empieza a decaer sus habilidades en cuanto a nivel laboral, o eso está alterando sus habilidades, por ejemplo, en su desempeño académico. Por ejemplo, el joven está en la facultad y eso está alterando su desempeño académico. Las funciones ejecutivas también suelen ser muy útiles evaluarlas en los adultos jóvenes, porque nos habla, por ejemplo, o sea, podemos evaluar, por ejemplo, la habilidad que tiene la persona en cuanto a su flexibilidad cognitiva o a su control inhibitorio, y eso no solamente es útil para lo que son las habilidades laborales y cognitivas, sino también en cuanto a la parte emocional. Y en el caso ya de adultos mayores, del adulto mayor, pues las evaluaciones neuropsicológicas pues, nos pueden informar cuando se sospecha de trastornos degenerativos, como son el caso del Alzheimer, o cuando, bueno, también en el adulto medio, en el adulto mayor, también cuando hay alteración, luego de una alteración, por ejemplo, posquirúrgica o un accidente cerebrovascular, por ejemplo, vino una hipertensión, entonces hubo lo que la gente le dice derrame, ¿verdad? Un accidente cerebrovascular, y luego de eso, pues la persona quedó con ciertas secuelas. Entonces, para averiguar cuáles fueron las secuelas, la evaluación neuropsicológica puede ser muy útil, de modo tal a hacer a partir de ahí una recuperación a través de la estimulación. Aún en el adulto medio, en el adulto mayor, nuestras neuronas son sumamente flexibles, son sumamente plásticas. Por eso nunca hay que dejar de estimularlas. Aún en un adulto
Si es que la persona, por ejemplo, tuvo un accidente, por ejemplo, los accidentes de moto hoy en día son sumamente frecuentes. Tenemos jóvenes de 20 y pico años, 30 y pico años, que todavía tienen bastante por delante, pero ese accidente, ese traumatismo cráneoencefálico ha dejado secuelas, pues esas personas requieren de una evaluación neuropsicológica para poder hacer un programa neuropsicológico que estimule las áreas de su cerebro que han sido afectadas de modo tal a ayudar un poco a su recuperación. Quizás no al 100%, pero ayudar un poco a su recuperación. Para eso sirven las evaluaciones neuropsicológicas. Las evaluaciones neuropsicológicas generalmente llevan varias sesiones, no suelen ser de 2 sesiones o 3 sesiones. Una evaluación neuropsicológica es una evaluación bastante completa en cualquiera de las edades. Generalmente son 7 o 8 sesiones aproximadamente. Generalmente se requiere de una consulta no solamente con la persona que está consultando, muchas veces también con la familia, por el compromiso que implica, ¿verdad? Entonces, muchas veces se consulta por lo menos con los familiares más cercanos. En el caso del niño, del adolescente, obviamente con los padres, pero en el caso de un adulto se suele consultar a veces con la pareja o con las personas que están más cercanas al familiar adulto. Y eso brinda también información acerca de la adaptabilidad del sujeto, por ejemplo, de sus capacidades motivacionales, etcétera, ¿verdad? Que nos van a ayudar también a hacer todo un cierre de lo que es la evaluación y poder así llegar a un diagnóstico. Un buen diagnóstico nos va a permitir hacer un buen plan de tratamiento. Y a partir de ese buen plan de tratamiento, pues se podrán elegir cuáles van a ser las recomendaciones en cuanto a los pasos a seguir, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los niños, se puede requerir, por ejemplo, a veces un trabajo con una fonoaudióloga y a la vez con una psicopedagoga o con una psicomotricista y una fonoaudióloga, a veces con una psicóloga y una psicopedagoga, dependiendo de lo que se encuentre en las pruebas. A veces se requiere psicofarmacología, por ejemplo, sabemos que el trastorno por déficit de atención suele responder muy bien a la medicación, entonces se hace psicofarmacología. En el caso, por ejemplo, de los adultos, también pueden requerir ciertos tratamientos conexos. Por ejemplo, se hace fisioterapia y a la vez hacen psicología o hacen neuropsicología, que es la parte ya de rehabilitación de estas funciones cognitivas de las cuales les estaba hablando, y a la par, por ejemplo, hacen la parte de psicología clínica, en donde se trabaja la parte emocional, o trabajan con un fisioterapeuta, por ejemplo, la parte física, si es que, por ejemplo, fue luego un traumatismo craneoencefálico, etc. O sea, va a depender mucho del diagnóstico y dependiendo del diagnóstico se hacen las recomendaciones. Bueno, fundamentalmente era eso, poder brindarles una idea de lo que es la evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica no es un test no, es un conjunto de pruebas que se le hace al paciente. Las pruebas las elige el profesional dependiendo de lo que traiga el paciente. Esas pruebas las elegimos luego de hacer una buena historia clínica. No es que a todos los pacientes se le aplica la misma prueba, no. A cada paciente se le hace una historia clínica, eso sí, a todos los pacientes se le hace la historia clínica y dependiendo de lo que trae el paciente, se
se eligen las herramientas con las cuales uno va a trabajar, ¿sí? Porque no es que a todos les calza todo, no. Se eligen las herramientas y ahí uno ve qué va a evaluar, y dependiendo de los resultados también se elaboraría, ¿verdad? Luego un programa terapéutico, dependiendo de cada caso. Bueno, eso más que nada, y bueno, espero que les sea de utilidad esta información que les traigo sobre lo que es la evaluación neuropsicológica, y cualquier pregunta que tengan, pues a las órdenes siempre. Muchísimas gracias por seguirme y bueno, estamos ahí. Gracias.